Buenos días, ahora sí ya más formalmente, en nombre de CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, les damos la bienvenida al 28º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario. Agradecemos el apoyo de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de nuestros aliados de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, RedIVAS, que está celebrando sus 20 años de trabajo ininterrumpido, y de nuestro programa global Uniservitate. Agradecemos también el apoyo de GivePulse, Action Energy, TICMAC, Food Connection y la editorial Noveduc. Además, agradecemos especialmente el apoyo de la Secretaría de Educación de la Nación, que ha otorgado a este seminario la Declaración de Interés Educativo y ha becado a 6 docentes para participar de las distintas sesiones. Agradecemos la presencia de autoridades, directivos, docentes, jóvenes, estudiantes, organizaciones aliadas, público en general y de todas las autoridades y colegas de todos los países que nos acompañan hoy. Durante las jornadas de hoy y mañana expondrán destacados especialistas nacionales e internacionales y se desarrollarán espacios simultáneos de intercambio de experiencias educativas solidarias de escuelas, institutos terciarios, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Contamos con la presencia en este seminario de más de 65 oradores y expositores de los 5 continentes, además de los invitados que se suman como participantes. Nos acompañan en la apertura del 27º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario el doctor Jorge San Martín, presidente de CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. El doctor Carlos Torrendel, secretario de Educación de la República Argentina. Y la profesora María Nieves Tapia, fundadora y directora de CLAIS. Para dar comienzo a este plenario de apertura, le damos la palabra al doctor Jorge San Martín, presidente de CLAIS. Bueno, buenos días. Estamos en el seminario número 28. Yo hacía la cuenta esta mañana que ya van 7, de las cuales participo y tengo el honor de hacer unas palabras de apertura. Así que bueno, como ustedes saben, esta reunión de alguna manera forma parte de una gran semana para CLAIS, porque comenzó el martes con un programa especial para miembros de la red global de Uniservitate de instituciones de educación católica que se reunieron en la Universidad de El Salvador. El martes también se realizó la reunión de trabajo de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio en el Palacio Sarmiento de la Secretaría de Educación de la Nación. Y esta red está celebrando sus primeros 20 años y celebramos mucho la multiplicación de redes nacionales y de instituciones promotoras del aprendizaje y servicio en toda América Latina, América del Norte, España y Portugal. Ayer mismo, miércoles, en la Facultad de Odontología de la UBA, se realizó una nueva jornada de investigadores con una presencia de 154 investigadores participantes. Y así llegamos a este jueves, con esta sala San Agustín repleta de docentes, directivos, investigadores, líderes y jóvenes, que son los verdaderos protagonistas del aprendizaje de servicio solidario. En esta nueva edición del Seminario Internacional, que continúa siendo abierta al público y gratuita, es organizada por el gran equipo de CLAIS, del cual doy fe todo el empeño y todo el compromiso que ponen para organizar esto. Así que les pido un aplauso para todos ellos.
Este año contamos con el apoyo habitual de la Pontificia Universidad Católica Argentina y también a sponsors. Así que bueno, ya CLAIS empieza a tener sponsors privados para esta actividad, lo cual es muy bueno. Agradecemos especialmente a la Secretaría de Educación de la Nación, a Carlos Torrendel, que está aquí con nosotros, que cubrió los traslados, la Secretaría cubrió los traslados de docentes de 6 escuelas argentinas ganadoras del Premio Escuelas Solidarias 2024 y cuyas experiencias las vamos a conocer y compartir en distintos paneles y sesiones de este seminario. Invitamos a pararse a los visitantes de dichas escuelas y pedimos un aplauso especial para todas ellas. Y como ya es tradicional, contamos con representantes de todos los continentes. Este año quisiéramos saludar especialmente a los participantes que vienen de más lejos. Matthew Pink, de Australia, y a la numerosa delegación de Asia. Un saludo especial también para la delegación de Polonia, que nos visita por primera vez. Y por supuesto que nos alegra volver a encontrarnos con colegas de África, de Europa, de América del Norte y América Latina. Es tradicional, o por lo menos para mí, luego de este espacio de agradecimientos, dejarles alguna reflexión personal. En este caso, haré una breve síntesis luego de compartir con ustedes un fragmento de una película. Parece que nunca hubieran visto a un maestro nuevo. Soy el profesor Simonet. Bienvenidos al 7º grado. Educación media. Ese infernal y frágil puente que deben cruzar antes de convertirse en miembros de esa eterna y envidiable élite de preparatoria. Algunos sentirán que no lo cruzan con la rapidez que quisieran. Preferirían no respirar, cerrar los ojos y no pensar en nada hasta que haya pasado. Pues he venido a decirles que esa no es una opción en esta clase. Ahora, esta clase es estudios sociales, o sea, ustedes y el mundo, ¿sí? Hay un mundo afuera que, aunque ustedes decidan que no lo quieren conocer, van a toparse con él justo enfrente. Créanme. Así que, mejor empiecen a pensar en el mundo y lo que significa. ¿El mundo qué significa para ustedes? ¿Qué tan seguido piensan en cosas que pasan fuera de esta ciudad? ¿Ven las noticias? ¿Sí? ¿No? Bien, aún no son pensadores globales, pero ¿por qué no? Tenemos 11 años. Tal vez Trevor tenga toda la razón para pensar en el mundo. Después de todo, ¿qué espera el mundo de nosotros? ¿Espera? De ti. ¿Qué es lo que el mundo espera de ti? Nada. Nada. En eso, niños, tiene toda la razón. Nada. Los aquí no pueden conducir ni votar, no pueden ir al sanitario si no les doy permiso. Están aquí, sin opción, en 7º grado. No para siempre. Porque un día serán libres. Muy bien, pero si ese día que sean libres no se prepararon, no están listos, ven a su alrededor y no les agrada lo que es el mundo, ¿qué tal si el mundo es una enorme decepción? ¡Qué desastre! Solo que
Solo que tomen las cosas que no les gustan de este mundo, las tomen por el trasero y las inviertan. No les digan a sus padres que les dije esto. Eso pueden iniciarlo hoy. Esta es su tarea. Crédito extra. Será su tarea durante todo el año. No, un momento. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Es que es tan... ¿Tan qué? ¿Alguna palabra que termine la oración pueden ayudarla? extraño. Extraño. Loco. Duro. Molesto. Molesto. Duro. ¿Les parece posible? Es posible. La gama de posibilidades existe. ¿Dónde? En cada uno. Aquí. Sí, pueden hacerlo. Pueden sorprendernos. Depende de ustedes. Piensa en una idea para cambiar el mundo y ponla a trabajar. Bueno, se preguntarán por qué elegí una película que ya tiene varios años, que muchos de ustedes como docentes seguramente la trabajaron en sus escuelas. Bueno, me di cuenta que el guionista de esta película muy probablemente tuvo en sus manos algún paper de Claes. Porque fíjense que a partir de una materia concreta como ciencias sociales, el profesor desafía a los alumnos a poner esos conocimientos en acción. Pero no solo eso, esa acción debe poder cambiar el mundo. O sea que no es un mero aprendizaje por proyectos. Es un aprendizaje que cambie la vida de las personas. El alumno que no lo hace podrá aprobar con un C, es decir, sacará un 4, zafa. Pero el profesor lanza esta propuesta y no sabe la reacción del alumno, pero arriesga, buscando sacar lo mejor de sus alumnos. También hay muchos profesores que solo se limitan a transmitir contenidos. Se pierden la posibilidad de instalar en sus alumnos preguntas y cuestionamientos que los puedan transformar en mejores seres humanos. Un contenido que pueda despertar la curiosidad del alumno o que ellos vean que lo que aprendieron puede ser útil y cambiar de alguna forma la vida a otro es la mejor manera de aprender. Los alumnos que pueden incorporar estas vivencias son personas que seguramente estarán atentas a las necesidades del otro. Una cadena de solidaridad y servicio puede cambiar la realidad que los rodea, impactar positivamente en las personas. Así que bueno, los invito a que estos días cada uno de ustedes pueda salir impulsado a desafiar y desafiarse en esta tarea de hacer del mundo un mejor lugar. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al doctor Carlos Torrendel, secretario de Educación de la República Argentina. Bueno, buenos días a todos. Una verdadera alegría estar acá, como hace tantos años. Hoy me hice un poco el canchero y no me anoté lo que iba a decir, así que por suerte tengo a Nieves que espero que me ayude. Uno a veces comete errores. Bueno, este es un día de esos. Pero tenía pensado 2 o 3 ideas muy sencillas para compartir. La primera, bueno, tiene que ver con lo que recién decías, con lo que hablamos siempre que conversamos acá y con lo que uno siente hace muchos años, ahora en este cargo temporalmente, pero gracias a Dios hace mucho tiempo presenciando y acompañando lo que primero se inició en la Argentina y luego se exportó y se desarrollaron alianzas con muchos países del mundo. También empezó, si no recuerdo mal, en un primer momento más vinculado a lo escolar, se expandió hacia el mundo universitario y de investigación, entre otras cosas como muestra con el seminario que han realizado ayer, entiendo, como otros años, de investigación sobre el aprendizaje de servicio solidario. Así que eso es una alegría enorme. Uno a veces
como pasa siempre en la escuela, en la familia y en la vida social, naturaliza lo cotidiano, pero también cuando uno está en estas funciones se da cuenta que no cabe ninguna duda que lo más maravilloso que nos sucede todos los días no son los grandes acontecimientos, sino todo lo contrario. Esos pequeños acontecimientos que muchas veces se invisibilizan, que a veces nosotros mismos, por cotidianeidad o simplemente por la desazón del día a día, los valoramos menos a veces. Y sin embargo, como en esta sencilla clase que mostraste recién, uno puede cambiar vidas en minutos, en segundos, por supuesto perseverando, por supuesto atravesando las dificultades, nadie lo niega, en distintos contextos, algunas más dificultades que otras, sin duda. Pero sin embargo, ahí está la maravilla de la vida, la maravilla de la educación, la maravilla de esos vínculos que establecemos entre todos y son los que permiten recrear nuestra sociedad, nuestra comunidad y nuestras vidas personales. Por eso, el aprendizaje de servicio solidario es una ocasión óptima, porque en el fondo, como sabemos todos, simplemente lo repito, despliega nuestro verdadero ser, o sea, permite que aprendamos de verdad. Tal vez uno de los dramas más terribles de la educación siempre es si uno puede lograr diseñar un aprendizaje que toque el corazón, la cabeza, los afectos, la intuición, etcétera, o si es un aprendizaje superficial, burocrático, enciclopédico, que tal vez uno puede usar, que tiene cierta utilidad, pero que finalmente no termina de cambiar mucho la cultura ni la vida de las personas. Entonces, el aprendizaje de servicio solidario no es una metodología, es el despliegue de una visión antropológica distinta que de alguna manera nos ayuda a todos a pensar formas de generar educación verdadera, plena, comprometida, en donde el docente ya no es parte simplemente de un método, de un esquema de trabajo, sino que se vuelve protagonista de una experiencia notable, que lo toca siempre a él y a quienes aprenden con él, y al mismo tiempo cambia, o debería cambiar, la visión, la práctica, el corazón, la inteligencia, como decíamos, de los que están aprendiendo en ese proceso. Entonces, en ese sentido, es como una meta también, un modelo de lo que debería ser cada una de nuestras experiencias pedagógicas, todas, aún las más filosóficas, que uno a veces las racionaliza, pero en realidad, efectivamente, solo se vuelven verdaderas esa teología, esa filosofía, esa historia, cuando tocan y cambian las personas. Y ahí me interesaría, para terminar con una idea, antes de decir alguna cosa más práctica, que es el desafío que tenemos enorme ahora de la introducción de la inteligencia artificial en la educación. Que por un lado, con mi vicio de historiador, a mí me gusta a veces comparar esos cambios con otras tecnologías, otros instrumentos a lo largo de la historia, también fue un desafío cuando, por ejemplo, en las aulas los chicos empezaban a tener manuales escolares. Nosotros lo tenemos naturalizado. Pero en realidad los maestros adentro del aula, en sus orígenes, no competían ni había muchas posibilidades de distracción porque los alumnos no tenían ni demasiadas viromes o lapiceras, porque no había cuadernos, porque no había un papel para que uno tomara apuntes. En el aula del siglo XIX vos tenías con suerte una pizarra chiquitita que ibas borrando, algo en la pared, no tenías mapas, no tenías casi nada. Y en ese contexto la gente aprendía a leer y escribir. Un día aparecieron los cuadernos, apareció el papel, por lo tanto apareció la posibilidad de mandarse mensajitos entre los alumnos, el primer WhatsApp de la época. Nos lo hemos olvidado, pero así es. Antes eso no pasaba, en algún momento empezó a pasar. En otro momento empezó a aparecer el cuaderno, pudimos hacer dibujitos y distraernos mientras el profesor hablaba. Ahora podemos hacer otras cosas también con el celular. Algún día apareció el manual,
por lo tanto ya el alumno podía distraerse mirando otras partes del manual que no eran las que estábamos priorizando nosotros. Luego el celular, etcétera, la computadora y ahora, si se quiere, una complejidad mayor de la mano de esos dispositivos, que es precisamente la elaboración de la inteligencia artificial. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que siempre el sistema educativo tiene, eso va a pasar siempre, en cualquier operación pedagógica o educativa, siempre tiene un desafío enorme que es introducir nuevas tecnologías, porque en definitiva es una más de las tantas que hemos introducido en la escuela, sin duda cada vez más potentes, introducir nuevas tecnologías en el aula y en el aprendizaje. Ese es nuestro desafío y me gusta presentarlo así para que se entienda que no es tan disruptivo. Imagínense lo disruptivo que fue las cosas que acabo de decir. No fueron poco disruptivas. Ahora, sin duda, esto también vuelve a ser una ocasión más para una situación en la cual tenemos que aprender a introducir. ¿Por qué digo todo esto en este contexto y termino? Porque cada vez creo más que la humanidad siempre está combatiendo contra lo extrínseco, o sea, contra ese aprendizaje del cual hablábamos hace un rato, que es un aprendizaje superficial, operativo, muchas veces útil, muchas veces valioso, pero que no termina de ser plenamente humano. Entonces, la inteligencia artificial también nos puede llevar por el camino de hacernos más extrínsecos, seguir como jugando por fuera de nosotros, usando la potencia enorme de la tecnología cada vez mayor, pero al mismo tiempo, si no lo imbricamos en nuestra experiencia, eso necesariamente siempre termina mal. Hace poco leí un artículo de un profesor de ITELA, economista. Es una lástima porque es un artículo pedagógico muy bueno, pero es un economista, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un artículo cortito en La Nación, no me acuerdo el título, nunca me acuerdo los títulos de las cosas que leo, pero si lo buscan es fácil de encontrar seguramente. Y él distinguía algo que me pareció muy, por lo menos muy luminoso y útil para esta ocasión, porque él insiste que la inteligencia artificial siempre va a poder trabajar con el conocimiento, él lo llama, podemos usar otras denominaciones, el conocimiento explícito, y entonces la inteligencia artificial combina con sus ecuaciones, que no sabemos cuáles son, todo lo que está accesible en la red, pero el ser humano también aprende y toma decisiones sobre la base del conocimiento tácito. Si se quiere, nosotros podríamos traducirlo por sabiduría, por ese aprendizaje intuitivo que hace que uno los datos los llevan para un lado, pero uno se da cuenta que hay que ir para otro, o que por lo menos hay que cuestionar esos datos. Y entonces señala que el gran drama del mal uso de la inteligencia artificial, y ahí es donde entramos nosotros, y ahí es donde entra el aprendizaje de servicio solidario, va a pasar porque nosotros nos extrinsecamos, no sé cómo decirlo, nos volvamos cada vez más extrínsecos por encargarle todo a la inteligencia artificial y no pasar por la experiencia. Entonces acá es donde viene nuestro desafío clave en relación con el aprendizaje de servicio solidario. Solo se aprende cuando uno pasa por experiencias. Ese es el gran secreto antropológico de lo que sucede acá. Cuanto la experiencia es más plena, hablábamos hace un ratito de hasta dónde se puede hacer o mejor o peor también el aprendizaje de servicio solidario, sobre investigaciones que creo que desarrollaron en San Andrés con Ezequiel Gómez Caride, que está por acá. Si no logramos que aún un método o una experiencia como el aprendizaje de servicio solidario se vuelva de verdad una experiencia y lo asumamos solo como método, si lo volvemos extrínseco, aún usando la inteligencia artificial además, no es aprendizaje. Es aprendizaje cuando se vuelve una experiencia plena para todos, para el docente, para los alumnos y para la comunidad con la cual se vincula uno al aprender. Entonces, usemos también, veamos cómo, habría que hacer alguna sesión, tal vez hay. Tenemos, ¿no? Sí, Mañana. excelente, por no leer el programa. ¿Cómo introducimos ahora la inteligencia artificial también
no teniéndole miedo, sino cómo la introducimos en plenitud, pero cuidemos que no nos vayamos por lo extrínseco y que no sigamos haciendo pasar a todos por una experiencia verdaderamente profunda. Bueno, termino con esta reflexión que me surgía ayer al pensar un poco en el día de hoy. Como saben, también estamos continuando los premios vinculados con el aprendizaje de servicio solidario y el reconocimiento de las escuelas que están desarrollando proyectos en la Argentina. Hace muchos años que esto se hace, gracias a Dios, el aprendizaje de servicio solidario, podríamos decir de la mano tuya, que es una política de Estado, esas cosas que logramos en la Argentina, entre muchos, gracias a Dios, conservar y hacer crecer. Y la verdad que, de nuevo, muy emocionado, muy agradecido, porque su sola presencia acá es un testimonio enorme de cómo el sistema educativo puede seguir tocando la cabeza y el corazón y las manos, como decía el Papa Francisco, de todos nosotros. Al mismo tiempo, recibir con mucha alegría a todos los que vienen de tan lejos o de más cerca, con gran esfuerzo, y esta comunidad internacional que se sigue desarrollando año a año y que es uno de los acontecimientos más importantes de educación de hace muchos años en la Argentina y creo que también en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a agrandarnos, que no nos viene mal cada tanto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, muy conmovido de poder acompañarlos, gracias a Dios pude estar un rato, ahora tengo que partir, siempre trato de quedarme a la primera charla por lo menos para aprender, pero vieron que en estos cargos la agenda no la maneja uno, se la manejan a uno. Así que bueno, mil gracias de verdad, un honor enorme estar acá, bienvenidos nuevamente, y bueno, y adelante y después me contarán todos los logros y conclusiones. Un cariño enorme. Le damos las gracias al secretario de Educación. Que haya una política de Estado de aprendizaje de servicio, yo puedo haberla empezado, pero es también mérito de que hubo quienes la siguieron, así que agradecemos que en un contexto que sabemos que no es fácil, se esté dando continuidad al Programa Nacional de Educación Solidaria. Gracias a Jorge, nuestro presidente, y a toda la comisión directiva que desinteresadamente nos acompaña a lo largo del año. Y queremos disculpar al rector y el vicerrector de integración de la Universidad Católica, estaban anunciados, pero por distintas dificultades no pudieron participar, pero igual reiteramos nuestro agradecimiento a la universidad por acogernos. Muchísimas gracias. Bueno, dijimos que en este seminario están participando más de 65 oradores y expositores de los 5 continentes y también participantes en general. Va a ser un poco difícil hacer una presentación muy particular, pero vamos a ensayar una presentación por continentes. Les vamos a pedir que se pongan de pie y nos saluden a quienes están hoy aquí y residen en países del continente americano. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quiénes llegaron desde Asia y desde Oceanía? Muchas gracias. ¿Y quiénes viajaron desde África para estar acompañándonos en esta semana? Y desde Europa, ¿quiénes tenemos este año? A ver. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta nueva edición del Seminario Internacional. A continuación se desarrollará la ponencia Pensamiento Crítico y Ciudadanía,
Aprendizaje Servicio Solidario en tiempos desafiantes, a cargo de la profesora María Nieves Tapia, fundadora y directora de CLAIS, en diálogo con Miquel Martínez, catedrático de Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Modera Ezequiel Sánchez Gómez Caride, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y miembro del equipo de CLAIS Uniservitati. Bueno, de nuevo, buenos días a todos, a todas. Es siempre una enorme alegría encontrarnos. Para mí y para todo el equipo de CLAIS es la semana más agotadora, pero más feliz y más linda del año. Así que gracias por acompañarnos. Yo voy a empezar, como hago usualmente, con una actividad interactiva, o como decíamos los antiguos, levanten la mano. Entonces, levanten la mano los veteranos que han venido más de 2 veces, o hasta mucho más de 2, al seminario. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. ¿Para quiénes es la segunda vez? Muchos. ¿Y quiénes vienen por primera vez? Muchísimos. Bueno, un aplauso para todos. ¿Quiénes tienen por lo menos una idea de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje de servicio solidario? Impresionante. Y además yo sé que muchos de ustedes saben mucho más que algo. ¿Y quiénes están en este momento participando o han participado de proyectos concretos de aprendizaje de servicio solidario? Todos expertos. Bueno, entonces, como son todos expertos, yo voy a hacer solo 4 diapositivas muy rápidas por si hubiera alguno que necesitaba repasar. Pero también, ustedes saben que a nosotros nos gusta hablar, como decía el secretario Torrendel, desde la experiencia y no solo desde la teoría. Y quería empezar por esta experiencia como un homenaje a los colegas de la Universidad de Belén, en Cisjordania, Palestina, que tenían todo listo para venir, pero que no consiguieron el último permiso y entonces no pudieron viajar. Ellos iban a compartir este seminario con nosotros. Está en la sala una colega de Ucrania, de la Universidad Católica de Ucrania en Lviv, que sabemos que anoche sufrieron un tremendo bombardeo y sabemos que su familia sufrió el bombardeo. Así que me parecía importante empezar poniéndonos en solidaridad con Palestina, con Ucrania, con todo Medio Oriente, con tantos países en África, en Asia y también en nuestras Américas que sufren violencia, pero sobre todo con estos lugares que en este momento están viviendo guerras tan atroces. Pero quería traer esta experiencia también como un signo de esperanza, porque aún en medio de la guerra, como nos lo han mostrado los colegas de Ucrania, como nos lo muestran todos los días los colegas de Palestina, que ayer se hicieron presentes en la jornada de investigadores con un video, es posible sembrar solidaridad, es posible sembrar esperanza. Esta es una experiencia preciosa de aprendizaje servicio solidario con todas las características. Son estudiantes de enfermería que hacen sus prácticas ofreciendo capacitación y ofreciendo asistencia sanitaria a las familias que están viviendo en los campos de refugiados en la zona de Cisjordania. Se han quedado sin médicos y entonces estas estudiantes de enfermería hacen de todo para que las mujeres, sobre todo las madres, tengan los elementos necesarios como para acompañar situaciones básicas de salud, desde un parto hasta una herida de emergencia.
cuando consiguen donaciones de insulina, llaman a las familias que saben que tienen hijos diabéticos para ayudarlos a tratarlo. Están haciendo al mismo tiempo un extraordinario servicio solidario con su comunidad y al mismo tiempo se están preparando profesionalmente para el ejercicio de una carrera indispensable en este momento en Palestina. Así que yo quería empezar presentando esta experiencia que me parece que es una hermosa síntesis de lo que es el aprendizaje-servicio y que hace presente también a nuestros colegas de Palestina y de todos los lugares en guerra aquí. Me parece que también es una experiencia que muestra algo que muchas veces decimos, que el aprendizaje-servicio es más que sumar dos componentes. Andrew Furco decía, no es poner en la misma canasta una esfera roja y una esfera azul, es formar una esfera violeta. Y yo hago una metáfora un poco más casera. Digo, no es lo mismo si para la hora de cenar pongo un bol de harina y un plato con mozzarella y tomate que si pongo una buena pizza. La pizza es mucho más que la sumatoria, es una combinación. Y en ese sentido, como decían los colegas del Centro de Aprendizaje y Servicio de Cataluña, la integración de la acción solidaria y de los esfuerzos de aprendizaje transforma los dos componentes. Se aprende de otra manera, se acompaña a la comunidad de otra manera. No se estudia para la nota, no se hacen colectas para repartir de cualquier manera. Se añade valor al aprendizaje y se añade valor a la acción solidaria. Y se crean nuevas cualidades educativas que son propias de este nuevo conjunto que combina aprendizaje y servicio. Entonces, podemos definir de muchas maneras, Dewey diría, es aprender haciendo juntos al servicio del bien común. Freire diría que es reflexión y acción transformadora de la realidad. Y nosotros decimos que es un proyecto solidario con la comunidad. Para nosotros, solidario, ese agregado que le hemos puesto al Service Learning originario de los Estados Unidos en los 60, quiere decir mucho, porque no es solo hacer para los otros, sino que es hacer con los otros. Está protagonizado por los estudiantes y articulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. Y ahí es donde está el protagonismo de cada uno de ustedes y de nosotros como educadores. Entonces, estas tres características programáticas del aprendizaje-servicio tienen que ver con la integración de esta realidad nueva, de una única realidad que articula, como decía Torrendel, corazón, manos y cabeza. Y cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos de proyectos, y es legítimo hablar de proyectos, hablamos también de una metodología, porque es cierto que es también una metodología, pero sobre todo hablamos de una pedagogía. Es una filosofía de la educación, una manera de entender cómo se vincula la institución educativa con el mundo, cómo nos vinculamos nosotros como docentes y estudiantes al mundo, que sea más que aquel viejo tender puentes, es reconocernos como parte de la comunidad y aportar desde la producción de conocimiento y desde su aplicación práctica a, como decía el video de Jorge San Martín, a cambiar el mundo desde la escuela. Nuestro compatriota, el Papa Francisco, solía decir que no vamos a cambiar al mundo si no cambiamos la educación, y nosotros creemos que con el aprendizaje-servicio podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que hecha esta introducción, dejo a Ezequiel para que introduzca formalmente este panel. Muchas gracias, Nieves. Bueno, es un honor estar acá esta mañana con sol, después de tanta lluvia. Y quiero traer las palabras del secretario Torrendel, que él hablaba de la experiencia como algo integral y necesario para el aprendizaje. Y me resuena ahora que trajiste a Dewey, Nieves, esta frase de John Dewey que habla de no se aprende solamente de la experiencia, sino de la reflexión de la experiencia, sobre la experiencia.
Y un poco la tónica de este panel es reflexionar con dos expertos en la materia para poder aprender nosotros como docentes, como especialistas, sobre aprendizaje y servicio, para poder brindar mejores experiencias para nuestras comunidades. Así que con esta tónica voy a empezar a contarles un poquito sobre la estructura del panel, que va a estar, bueno, Nieves Tapia, difícil hacer una síntesis. Es una de las pioneras de aprendizaje y servicio en América Latina, con una trayectoria de más de 3 décadas dedicada a la construcción de la pedagogía del compromiso y de la solidaridad. Como decía antes, fue responsable del Programa Nacional de Aprendizaje y Servicio en el Ministerio de Educación entre el 2000 y el 2010 y ha acompañado procesos de institucionalización de esta propuesta educativa en más de 20 países. Ha publicado más de 100 libros y artículos en varios idiomas y ejercido la docencia en escuelas secundarias y varias universidades argentinas. Y también nos va a acompañar Miquel Martínez, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, miembro del equipo fundador del Grupo de Investigación de Educación Moral de la misma universidad, ha sido decano de la Facultad de Pedagogía, director del Instituto de Ciencias de la Educación y vicerrector de la Universidad de Barcelona. Su actividad docente e investigación principal se ha centrado en la educación en valores, democracia, ciudadanía, política educativa y política universitaria, y ha participado como investigador principal en proyectos de investigación competitivos tanto en España como a nivel internacional. Simplemente mencionar sus últimas publicaciones: el APS, una llave para liderar la transformación que necesita la educación de este año, y la formación para una ciudadanía participativa. Bueno, y lo que me parece muy interesante de esta combinación, de esta pizza que trae Nieves, es la voz del sur y la voz del norte, ¿no? Poder tener estos diálogos que cruzan el mundo universitario, el mundo de la sociedad civil, bueno, cómo poder tener estas conversaciones que nos ayuden a profundizar sobre nuestras experiencias, porque todos los que estamos acá, de alguna manera tenemos alguna experiencia con el aprendizaje servicio solidario. Simplemente contarles la estructura: vamos a tener 20 minutos de presentación de cada uno de los expositores, después vamos a tener 3 preguntas que van a constar alrededor de 10-12 minutos entre los panelistas y después vamos a abrir las preguntas al público. Así que estén atentos, va a haber gente pasando ahí para tomar nota de sus preguntas, para poder también escuchar las voces de todos nosotros. Así que, sin decir más, le damos la palabra a Nieves. Bueno, vieron que el título tenía que ver con tiempos desafiantes. Le cambié varias veces el título de este panel porque no sabíamos si poner tiempos desesperantes, pero preferimos asumir la realidad como un desafío. Y me gustaba este párrafo del documento de la UNESCO sobre los futuros de la educación, porque me parecía que en pocas palabras sintetizaba algunos de los grandes desafíos a los que enfrentamos hoy como humanidad, desde la ampliación de la desigualdad social y económica hasta el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el uso de recursos que sobrepasan los límites del planeta, el retroceso democrático, lo que llaman la automatización tecnológica disruptiva. Bueno, todo eso nos dicen forma parte de la identidad de nuestra coyuntura histórica. Mi hijo menor heredó de la madre la enfermedad, así que es profesor de historia, y siempre me cita ese proverbio chino que no se sabe si es una bendición o una maldición, que te dice que te toquen tiempos interesantes. Bueno, a nosotros nos tocan tiempos interesantes, tiempos desafiantes, y yo pensando en las cosas que afectan más directamente a la generación que hoy está en las aulas de nuestras escuelas, en las aulas de nuestras universidades, de la educación superior. Vivimos en un mundo de trolls y ahora no hace falta haber leído a Tolkien para saber qué son los trolls. Los trolls son esos que siembran el conflicto, que siembran la enemistad y la confrontación en todas las redes sociales.
Vivimos en tiempos en donde los algoritmos nos van haciendo como esta cámara de eco, en donde sin querer queriendo, en nuestras redes terminamos encontrándonos siempre con los que piensan lo mismo que nosotros, con aquellos que comparten nuestros gustos, nuestros hobbies, nuestras ideas, y de alguna manera, mientras que parece que nos amplía el mundo y tenemos amigos en todo el planeta, esos miles de likes y esos miles de amigos también de alguna manera, si no nos esforzamos de vencer al algoritmo, nos encierran en cámaras de eco. Y elegí esta foto porque yo hace rato que vengo diciendo que hay que tener cuidado con los deepfakes, con la manipulación que la inteligencia artificial hace de las imágenes. Pero vi en el muro de una amiga una historia en donde Paul McCartney le había ido a cantar a su viejo amigo Phil Collins, que como despedida, que Phil Collins estaba muriendo en el hospital y Paul fue a cantarle Hey Jude. A mí me emocionó, yo soy fanática de Paul desde chica y tengo una hermana que es fanática de Phil Collins desde chica y entonces le mando a mi hermana menor este posteo tan emotivo y mi hermana me dice, pero es falso, ¿por qué no chequeas tus fuentes? Entonces, quise compartir este papelón que hice con mi hermana menor porque nos puede pasar a cualquiera y resulta cada vez más difícil distinguir. Cuando yo estudiaba historia y nos explicaban las fuentes, si una fuente estaba escrita y uno había comprobado que el papel correspondía a la época, que la tinta correspondía a la época, eso era un documento auténtico. Ahora, ¿cómo hace uno para saber que algo que le llega por internet es auténtico? Es mucho más complejo y ahora vamos a hablar de qué tiene que ver con el aprendizaje de servicio. Como este panel lo decimos enfocarlo en cómo desde el aprendizaje de servicio formamos ciudadanos, yo quería sumar uno de los muchísimos casos que se han dado en el último tiempo, en donde la manipulación de no solo las imágenes, sino de las voces, generan videos que son muy difíciles de saber que son falsos. Nosotros tuvimos aquí en la ciudad de Buenos Aires hace poco elecciones para legisladores de la ciudad y el sábado anterior, el día anterior al domingo en que se votaba, un periodo en donde por ley se supone que hay veda y que no se puede hacer ninguna comunicación política, se difundió en las redes un video en donde un expresidente de la Nación que encabeza un partido que se oponía al partido actualmente en el gobierno nacional, en persona anunciaba a último momento que se bajaban de la competición y pedían que todos votaran a las listas del actual presidente de la Nación. No había manera de saber que no era Macri, salvo que uno se tomara el trabajo de chequear en las redes del partido de Macri y viera que inmediatamente lo habían desmentido. Pero hay que tomarse ese trabajo de chequear. Y entonces, en estos tiempos desafiantes, un poco en la línea de lo que decía Torrendel, siempre hemos tenido innovaciones tecnológicas. La primera gran disrupción tecnológica fue la imprenta y no podemos ni queremos impedir que se haya inventado la imprenta. La inteligencia artificial llegó para quedarse y está recién empezando. Y en ese sentido, y desde una mirada histórica, está como la revolución industrial en sus comienzos, donde todo era nuevo, nada estaba legislado, y así como hacían trabajar a los nenes de 8 años en las minas y no había manera de reglamentar cuántas horas de trabajo había que hacer, ahora no hay leyes que protejan a la imagen, que protejan a la propiedad intelectual de esta nueva tecnología. Pero esto no es ni solo un avance ni solo una amenaza. Y yo quería subrayar que no es para nada artificial, aunque la llamemos inteligencia artificial.
es otra tecnología hecha por seres humanos y detrás de la cual hay seres humanos con agendas económicas, con agendas políticas, y no es casualidad que la inteligencia artificial de Elon Musk, que es un sudafricano emigrado, le preguntara lo que le preguntara sobre una época que solo hablaba del genocidio de los blancos en África. Entonces, necesitamos hoy más que nunca educar a esta generación para el desarrollo del pensamiento crítico. Mañana a las 9 vamos a tener un panel que va a coordinar María Rosa Tapia sobre cómo usar la inteligencia artificial en los proyectos de aprendizaje de servicio con experiencias concretas. Ella es mucho más optimista que yo por las nuevas tecnologías, porque es especialista en eso. Yo como historiadora tengo que decir, nos va a llevar mucho tiempo dominar esta tecnología para que pueda ser humana, como llevó mucho tiempo, mucha organización, hacer que el capitalismo de la primera revolución industrial y de la segunda revolución industrial reconociera los derechos de los trabajadores y permitiera condiciones de trabajo un poco más humanas. Entonces, en este contexto, nuestro desafío, creo que compartimos, es formar ciudadanos globales, aunque estemos en tiempos de xenofobia y de democracias frágiles. Formar en la reflexión y el pensamiento crítico en tiempos de posverdad y formar personas solidarias en tiempos de agresividad. De alguna manera, la educación siempre tiene algo de contracultural. Y nosotros les decimos a los nenes en el jardín de infantes que tienen que aprender a compartir con el amiguito, con el compañerito, y que no hay que usar malas palabras, y que no hay que pegarle al compañero, y tomamos medidas anti-bullying. Y después vemos en los medios de comunicación a los grandes de la tierra haciendo todo lo contrario. Seguimos siendo anticulturales. Pero justamente por eso, más que nunca, y esto es algo que trabajamos muchísimo el año pasado, y los invito a ver los videos del seminario del año pasado, el aprendizaje de servicio es la educación del futuro. Nos lo dice la UNESCO porque dice que reimaginar el futuro, un futuro que no nos lleve a la destrucción del planeta y de la humanidad, exige de pedagogías que fomenten la cooperación y la solidaridad. Nuestros chicos necesitan más que nunca, esta generación, aprender cómo se hace para trabajar juntos y para tener soluciones comunes a problemas que nos afectan a todos. Y nosotros somos responsables de que desarrollen esas competencias y conocimientos que los ayuden a construir futuros sostenibles para todos. Y toda esta discusión tecnológica me hizo acordar de una frase de Jeremy Rifkin, que en los años 90 estaba muy de moda como futurólogo. Y Rifkin decía ya en los años 90 que el aprendizaje de servicio es un antídoto esencial para el mundo crecientemente aislado de la realidad virtual y simulada que los niños experimentan en la clase y en sus hogares frente al televisor o a su computadora. Y esto lo decía antes de los celulares inteligentes, imagínense. Entonces, me parece que este antídoto, que es el aprendizaje de servicio, hoy más que nunca necesitamos, porque las situaciones son desafiantes, más aprendizaje de servicio solidario y mejor aprendizaje de servicio solidario. Y muy rápidamente, me parece que esto quiere decir que seamos cuidadosos en que nuestros proyectos tengan sus rasgos programáticos bien definidos. Esto es una experiencia de Polonia. Estudiantes de química en la universidad estaban estudiando las bacterias que son resistentes a los antibióticos y que por lo tanto generan enfermedades que son difíciles de curar. Y a los estudiantes les vino la inquietud, al ver cómo se difundían estas bacterias, de qué tan difundidas estaban en espacios públicos, sobre todo con alta presencia de niños. Y entonces salieron a tomar muestras en todas las plazas de la ciudad y analizar
en donde había bacterias resistentes a los antibióticos. Y hicieron un mapa de la ciudad de Lublin en base a esos análisis de laboratorio que hicieron. Y entonces, los estudiantes fueron protagonistas, pusieron en juego los aprendizajes específicos de la asignatura y el servicio que cumplieron a la comunidad fue entregarle al municipio un mapa de dónde estaban contaminados los parques, las recomendaciones de cómo había que cambiar la limpieza en los parques para evitar la proliferación de estas bacterias y un sitio web en donde ofrecían a los papás y a la comunidad en general ideas concretas de cómo evitar que ir al parque se convirtiera en un riesgo para la salud de sus hijos. Necesitamos tener muy claros estos rasgos programáticos y planificar el itinerario del proyecto lo más rigurosamente posible. Yo no me voy a detener en explicar este esquema porque muchos ya lo conocen y porque está disponible en nuestra web el material para explicitarlo, pero quería sobre todo detenerme en algunos puntos de este itinerario. Cuando con nuestros estudiantes pensamos en qué hacer en el proyecto solidario, y acá algunos de los docentes presentes ya estarán reconociendo las fotos que les robé de sus proyectos, hay un momento en donde necesitamos, en tiempos de inteligencia artificial, de noticias falsas, de posverdad, necesitamos que el proyecto de aprendizaje-servicio haga un diagnóstico de la realidad que esté bien fundado, que se haya tomado el tiempo de encontrar y obtener los datos, de chequear las fuentes, de leer, de comprender, de evaluar, de interpretar correctamente los datos. Las fotos de arriba son de una escuela en Villa Epuyén, en Chubut, que están contribuyendo a reforestar un bosque incendiado. ¿Por qué se incendia el bosque? Hay desde versiones conspirativas que dicen que hay empresas inmobiliarias que incendian a propósito el Parque Nacional para poder ampliar los terrenos que pueden usar. Y después está toda la realidad del calentamiento global. Bueno, ¿cómo hacemos con nuestros estudiantes para entender los porqués detrás de esa realidad a la que vamos a atender? Las fotos de abajo son de un proyecto que también es de reforestación, pero en cambio es de replantar, y me van a perdonar si no me acuerdo el nombre de, acá está, del Guayacán, perdón, pero tenía miedo de decirlo mal. La localidad se llama Guayacán, pero quedaban solo 8 ejemplares de árboles de Guayacán en la localidad. Y entonces, un diagnóstico riguroso hecho por los estudiantes de una escuela agrotécnica llevó a que el proyecto de aprendizaje-servicio fuera reproducir el Guayacán, ayudar a replantearlo y a recuperar la flora originaria del lugar. Entonces, hay que cuidar los diagnósticos y ser rigurosos en los aprendizajes que vinculamos al servicio solidario. Muchas veces es más fácil hacer el servicio solidario, hacer un voluntariado, que articularlo con los contenidos específicos de aprendizaje. Ahí hay 2 fotos que son el antes y el después de un escenario en un parque en la ciudad de Río Tercero, en Córdoba, en el centro de la Argentina. Se cumplía el centenario de la ciudad y el Jardín de Infantes decidió recuperar ese escenario poniendo decoración, haciéndole murales. Hacer un mural puede ser una actividad típica de un jardín de infantes. A mí lo que me encantó de esta experiencia es que los docentes planificaron el componente del aprendizaje con mucha rigurosidad y entonces, antes de empezar el proyecto, llevaron a los niños al Museo Spilimbergo. Spilimbergo es un gran artista argentino que vivió muchos años en esa zona, y el personal del museo capacitó a los niños haciéndoles entender cómo era la técnica del mural, qué era un boceto, y en el museo pudieron hacer los primeros bocetos que después
hicieron los murales junto con sus familias. Desde jardín de infantes se puede ser riguroso en los aprendizajes. Mucho más en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Yo no les voy a contar los detalles de esta experiencia porque mañana una de las alumnas que figuran en estas fotos, que ya tiene más de 15 años, es ahora la docente a cargo del proyecto de aprendizaje de servicio y va a contar cómo, a partir de investigar por qué en su provincia, en Tucumán, era tan alta la mortalidad por picaduras de animales venenosos, fue tan rigurosa su investigación que terminaron llevándola no solo a las escuelas rurales, sino al Instituto de Formación de Docentes Rurales para capacitarlos en cómo prevenir ese tipo de accidentes. Y mucho más debemos ser rigurosos en la educación superior, en donde la investigación y el aprendizaje tienen que generar un círculo virtuoso con los conocimientos. A mí me parece que un signo de madurez del aprendizaje-servicio es que están empezando a aparecer como microdisciplinas novedosas que han surgido a partir de la experiencia del aprendizaje-servicio. Pienso los veterinarios que han desarrollado experiencias en contextos vulnerables, en donde encuentran, por ejemplo, caballos con enfermedades que nunca habían sido investigadas porque nadie había ido a investigar a los caballos de los cartoneros. La odontología social como una disciplina que ha surgido a partir de ir a atender a aquellos que no tienen contacto frecuente con los dentistas. La preocupación de la arquitectura en torno a la vivienda popular, a la autoconstrucción. Bueno, son disciplinas que articulan teoría y práctica y que han nacido del aprendizaje de servicio y han formado en muchos casos redes ahora de cátedras que se ocupan de esos temas. Para los que les interesa especialmente la educación superior, hoy a la tarde, acá mismo en el auditorio de San Agustín. Y finalmente, y esto me parece que es una cuestión central, Ezequiel decía, la experiencia necesita de la reflexión. Y yo le agregaría, en estos tiempos la reflexión necesita generar conversaciones que lleven a la acción común. Aprender a escuchar opiniones que no nos gustan es un aprendizaje que necesitamos hacer los adultos tanto como nuestros estudiantes. Escuchar no para saber cómo retruco al otro, sino para entender las razones del otro, es una de las competencias más difíciles que nos plantea el presente. Y aprender a expresar nuestras opiniones, reconociéndolas como provisorias y no como muros que nos separen irrevocablemente, es un aprendizaje que podemos hacer como parte de la reflexión y del diálogo en torno a nuestros proyectos de aprendizaje-servicio. Les recomiendo que busquen los videos de Guadalupe Nogués. En este caso son citas del TED por Río de la Plata, pero tiene muchos videos sobre cómo trabajar en la posverdad y me parece que esto es un tema que necesitamos muy fuertemente. Ella dice, las conversaciones y el fuego pueden extinguirse o descontrolarse. Aprendimos a controlar el fuego, hay que hacer lo mismo con las conversaciones. Y en torno a nuestros proyectos de aprendizaje de servicios solidarios necesitamos generar conversaciones en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Cuidar la libertad de expresión es más fácil que recuperarla cuando se perdió. Y termino con una frase que fue pensada para las universidades, pero me parece que nos toca a todas las instituciones educativas y a todos los que somos formadores en lo formal o en lo informal. En un libro que se llama Lo que las universidades le deben a la democracia, el rector de la Universidad Johns Hopkins decía, educar para la democracia, administrar los hechos, cultivar comunidades pluralistas y diversas. Creo que estas tres cosas son tres cosas que podemos y debiéramos hacer
para que un aprendizaje de servicio solidario de calidad pueda ser realmente la educación del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Y ahora le damos la palabra a Miquel, que va a ir al estrado. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Clais, a Nieves, a Rosa, en fin, a todas las personas que son responsables y que han llevado adelante tantas ediciones de este seminario, haberme invitado a participar en el de... No es la primera vez que vengo, pero me alegra y me satisface poder... Evidentemente, en un público como el que estamos aquí, es difícil explicar cosas nuevas sobre aprendizaje-servicio. Es decir, que no esperen ustedes que yo aquí descubra cosas que probablemente no hayan pensado antes. Pero sí que, a raíz de la invitación de Nieves y de las conversaciones que hemos tenido con Ezequiel, me ha parecido oportuno destacar algunos aspectos en las transparencias que voy a poner ahora, que como están aquí, pues las pueden ustedes consultar y leer. Yo voy a destacar de cada una de ellas algún aspecto que me parece que es especialmente importante. El objetivo general del tema, por mi parte, sería ver cómo, de alguna forma, el aprendizaje-servicio puede contribuir, y de hecho, aprendizaje-servicio y solidario, disculpen, pero nosotros utilizamos más el término aprendizaje-servicio, pero ya hemos hablado varias veces de que ese es un tema común entre todos, ¿no? ¿En qué medida el aprendizaje, servicio y solidario puede contribuir precisamente a una ciudadanía mucho más participativa, mucho más comprometida y mucho más activa? Y por ahí voy a intentar reflexionar en torno a este objetivo desde la mirada del aprendizaje-servicio. En primer lugar, voy a poner una transparencia que repite algunas de las cuestiones que han salido antes y que todos conocemos, y de ellas voy a destacar alguna que me parece especialmente importante. Todos sabemos que estamos en la situación actual en nuestro mundo en un contexto, como se ha indicado antes, pues de desafección por el bien común, de una cierta imperfección de la democracia, una cierta imperfección grave, en algunos momentos muy preocupante en los últimos años, un declive muy fuerte de la responsabilidad de las personas que han sido elegidas democráticamente para ejercer el poder democráticamente. Hay un olvido de que la democracia se ejerce y no solamente uno es elegido o no democráticamente. La obligación moral es que se ejerza democráticamente. Y eso no está ocurriendo en muchos casos. Un auge de autoritarismo importante por una pérdida de confianza que todos conocemos en términos generales en la política, sobre todo de las democracias occidentales o de las democracias liberales, que esto tiene cuestiones importantes que a veces olvidamos, porque cuando se producen este tipo de falta de confianza, no es solamente por una cuestión desde el punto de vista ideológico, también es desde un punto de vista mucho más, diríamos, humano o social. Por ejemplo, como consecuencia de la dificultad o la incapacidad manifiesta de los gobiernos escogidos muchas veces democráticamente para resolver los problemas que a la población y a la ciudadanía nos interesan. Y eso desanima, hace perder confianza, independientemente incluso de la ideología que tenga cada uno, ¿no? También porque la globalización y las tecnologías y todo lo que conocemos como desarrollos más recientes han incidido claramente en cuestiones básicas para la vida en convivencia. Por ejemplo, en cuestiones básicas relativas al empleo. Una sociedad que no tiene buenos empleos es una sociedad que es un caldo de cultivo ideal para cualquier posición autoritaria. Una sociedad que los empleos no están cuidados, que no hay una clase media que se encuentra satisfecha y cómoda con su trabajo, si no tiene posibilidad de acceder a esos trabajos o a la salud o a la vivienda, esa sociedad difícilmente se va a mantener en una posición que permita avanzar hacia una democracia participativa. Y estos son enemigos claros
de la situación en la que nosotros estamos. Y creo que esto lo hemos de tener muy presente, porque aunque yo soy el primer partidario de que hay que ir hacia adelante, pero conociendo los recursos que tenemos y los recursos que tenemos para contrarrestar los efectos de una sociedad que en este momento está realmente fruto de esta cierta incapacidad, pues en una situación, diríamos, excesivamente fácil para que las posiciones extremas, todas las contrarias a la participación democrática, que pueden hablar del APS, pero que no se lo creen, el objetivo final, estén triunfando de una forma mucho más fácil de lo que triunfaría. No es cómodo el momento. En algún momento, incluso con personas que están aquí, que sé que hemos coincidido en otros seminarios, pongo un ejemplo para sintetizar la idea, y perdonen que si a algunos les repito el ejemplo, ya lo conocen, pero de la misma forma que comemos y nos alimentamos muy mal, generalmente, y los expertos en dietética y nutrición no dejan de insistir en que hemos de comer bien, nosotros no podemos dejar de insistir en que hay que hacer unas determinadas cosas, por mucho que el mundo coma mal desde el punto de vista educativo, o por mucho que el mundo nos ofrezca unos alimentos desde el punto de vista educativo contrarios a los que nosotros. Entonces, esta actitud de resistencia es una actitud que tenemos que integrar en nuestra tarea educadora. Una actitud de resistencia que tiene que llevar a la acción, como se ha dicho, pero que además no solamente es una resistencia ideológica desde el punto de vista de las ideas, es una resistencia ante hechos que se están naturalizando y que ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de un ejercicio de la autoridad abusiva por parte de personas que han sido elegidas democráticamente, pero que no ejercen su poder democráticamente. La sociedad digital está ofreciendo, y la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, está generando situaciones complejas. No voy a entrar, antes se ha hablado, pero sí que quisiera insistir en un aspecto que me parece que también conviene que tengamos presente. La sociedad digital y las tecnologías actuales ofrecen nuevas oportunidades muy importantes precisamente para la participación. Y eso es algo que debemos de saber aprovechar de una forma absolutamente inteligente. Es decir, no solamente no nos hemos de poner en contra, que eso sería como ponerse en contra del coche cuando apareció el automóvil, ¿no? Sino que hemos de pensar de que estamos en un momento en el que cada vez más la economía es colaborativa, cada vez más los avances científicos son fruto de inteligencias colectivas, no son individuales. Cada vez más podemos pasar de ser meros consumidores a promoters, a productores, y con las tecnologías, gente que en su vida habría expresado sus ideas, se atreve a hacerlo y es muy creativa y lo hace a lo mejor en silencio o solo, pero que participa en un proceso. Por lo tanto, la herramienta digital permite formas de participación importantes. De hecho, en algunos lugares se está convirtiendo, tanto en un sentido como en otro, tanto a favor o en contra de una ideología, como las herramientas que están sustituyendo la participación política y que la están convirtiendo en un tipo de participación nueva. No podemos seguir pensando en la participación en clave como podíamos hacer a lo mejor hace 20 años, sino que tenemos que entrar en ese. Y eso son nuevas oportunidades, que además son muy potentes y que permiten alcanzar que pequeños colectivos, minorías pequeñas, puedan hacer su voz en contextos muy globales. Y esto es algo que también hemos de intentar. Total, que en definitiva tenemos unos desafíos a la educación muy importantes que creo que tenemos que aprovechar. Ahora bien, como he dicho antes, la sociedad en este instante en la que vivimos no va a hacerlo fácil, no lo está haciendo fácil. Incluso la población joven, en estudios recientes está demostrándose, tiene una concepción sobre sí misma respecto a su yo muy solipsista, muy cerrado, muy autosuficiente, una concepción sobre el nosotros muy cerrada, y de mucha desconfianza para los que no son conocidos. Volvemos a la idea de escuchar solo las noticias que nos gustan, coger los canales que nos facilitan estar contentos y no ver la controversia, huir de la controversia. Y en una concepción del yo solipsista, del nosotros desconfiada y aparte reducida, y del ellos ignorándolos. Por lo tanto, no hay una concepción por parte de la gente más joven. Estas generalizaciones no se pueden hacer nunca y creérselas del todo, ¿eh? O sea, yo la hago, pero no me la creo del todo. Hay gente joven excelente, igual que hay adultos excelentes, pero
No vamos a tener una colaboración inmediata ni espontánea, lo estamos viendo, no todos los jóvenes les interesa participar, en parte porque no creen que sirva para nada, y ese es el peor ejercicio de participación que se puede hacer. Dar pie a la participación, si no sirve para nada, es el mejor antídoto, inmuniza para futuras participaciones de por vida. Y esto es algo que hemos de tener muy presente cuando generemos espacios pedagógicos para participar. De ahí que aquí entraremos en el APS porque ese es un espacio óptimo para poder potenciar una participación auténtica. Pero es un espacio óptimo para poder propiciarla. No está garantizada si no hacemos nada más que aplicar una metodología. Yo creo que aquí detrás hemos de tener muy claro, en el fondo pasamos a la segunda. Perdón. Vale. Hemos de tener... Primera transparencia, hemos hecho una reflexión muy rápida, porque creo que todos conocemos, tenemos un conocimiento compartido sobre dónde estamos, en qué mundo. Apostamos todos por una ciudadanía activa, comprometida, pero exactamente ¿con qué propósito? Es decir, ¿cuál es el propósito de la educación? Porque a veces hay discursos muy interesantes que coinciden en todos los planteamientos, pero que no acaban de aclarar cuál es el propósito de la educación desde ese enfoque. Yo apuesto por un propósito que creo que compartimos, o como mínimo pienso que es muy fácil de compartir, que consiste en dos grandes objetivos. Formar personas con unos aprendizajes de calidad, es decir, alcanzar niveles óptimos de calidad de los aprendizajes en cualquier momento del sistema educativo. Y, en segundo lugar, conseguir personas que sean capaces de estimar los valores de una sociedad democrática, de una sociedad inclusiva. Estas dos cosas que todos podemos coincidir, en la práctica no siempre van juntas. Lo peor que nos puede ocurrir es que el mundo acabe otra vez segregado entre las personas hábiles, con grandes capacidades para el mundo del mercado, y las personas, las buenas personas. No nos quedemos... Esta separación es terrible, porque evidentemente si te colocan en las buenas personas has perdido la partida, ¿eh? O sea, quiero decir que tal como está el mundo conviene integrar estas dos dimensiones de una forma pero muy completa. No solo muy completa, sino que desde el punto de vista de los educadores estemos preocupados porque las dos cosas vayan juntas. Y fijaos que en lo que estamos comentando aquí no solo hay una tarea de los educadores y los docentes, hay una tarea más de política educativa también. Depende de la política educativa que se practique, esto es más fácil o esto es más difícil o puede llegar a ser imposible, por mucho esfuerzo que hagan los educadores. En algún otro momento de la exposición también comentaré el tema, pero yo creo que hemos de empezar a pensar que lo que tenemos delante no es solo responsabilidad nuestra, es responsabilidad nuestra como docentes y como educadores, pero debe ser corresponsabilidad con otros agentes, especialmente los agentes políticos. Evidentemente también sería deseable las familias, evidentemente las escuelas, pero sobre todo hemos de entender que hay una parte de nuestro trabajo de la que somos responsables y otra en la que hemos de exigir que sean responsables. Las condiciones para que muchas cosas de las que pensamos sean posibles no vendrán solo de acciones que podamos hacer en el mundo de la educación. Y esto, a veces creo que en el mundo de la educación nos pensamos que tenemos más responsabilidad de la que nos toca, y perdonar que lo diga así, porque la tenemos, la responsabilidad. Pero no somos los únicos que la tenemos. Hemos de conseguir, a lo mejor hemos de ser responsables de generar más alianzas para que también haya más responsabilidad compartida, ¿no? Bien, hemos hablado de una formación de ciudadanía, igual que hemos dicho cuál es el propósito de la educación y lo centramos en esos dos grandes bloques. También, cuando hablamos de ciudadanía, hemos de aclararnos qué tipo de ciudadanía hablamos, porque ciudadanía hay muchas. En el fondo, lo que hablamos es que hemos de pasar de una ciudadanía legal, una ciudadanía de que yo tengo derechos, a una ciudadanía inteligente, participativa, comprometida. Esto quiere decir, hemos de desarrollar una ciudadanía crítica, alfabetizada científicamente, que sea capaz de comprender los procesos científicos y tecnológicos para poder optar y tener posición y criterio, que entienda el mundo económicamente y financieramente, porque ese es un espacio que, si está opaco, nos domina y nos hace prácticamente analfabetos en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, una ciudadanía, de alguna forma, ilustrada, diríamos también. Una ciudadanía con una cierta densidad cultural.
De ahí la importancia, cuando hablábamos antes del tema de la formación de aprendizajes de alta calidad y de implicación social y democrática. Eso es posible, pero para eso, para que sea posible y para esa cierta alfabetización científica que decimos, hace falta insistir mucho en la densidad cultural de nuestros planteamientos pedagógicos. Y yo creo que el aprendizaje servicio lo permite, porque como sabéis perfectamente vosotros, el aprendizaje servicio bien programado, bien desarrollado, bien sistematizado, genera o debe generar aprendizaje profundo, no quedarse en un aprendizaje superficial. Pero eso ya no depende del contexto ni de la actividad, sino de la actitud del educador. Si el educador tiene claro que esa actividad que hace social, de compromiso, ética, además quiere que sea potente para aumentar la densidad cultural del que está ahí practicando como estudiante, va a hacer unas cosas. Si ignora esto, va a perder el tiempo, va a perder la oportunidad, sobre todo, de hacerlo. Entonces, esta mentalidad de decir, vamos a la acción ciudadana, vamos a compromiso social, sí, pero aprovechemos el recorrido para hacer densos los aprendizajes con los que nos vamos a encontrar, para hacer densos la comprensión de la situación social, vulnerabilidad, etcétera, injusticia, etcétera. Es decir, hagamos denso nuestro argumento para la denuncia, que es una fase fundamental. Y sobre todo, no nos quedemos ahí, antes lo decía Nieves. Hoy es necesario, evidentemente, la reflexión. También lo ha comentado Ezequiel, es decir, Dewey muchas veces no se interpreta bien y se habla de que Dewey hablaba de que aprendemos por la experiencia. Dewey decía eso, pero como muy bien ha dicho Ezequiel, decía aprendemos por la experiencia y con la reflexión sobre la experiencia. Si no reflexionamos sobre la experiencia, no hay aprendizaje. Y eso es importante tenerlo presente, quiere decir, hemos de añadir al activismo elementos más de racionalidad. La idea de razón, sentimiento, de razón, mano, todo esto, tenerlo muy presente, pero no olvidemos la dimensión de la razón. Porque para hacer una denuncia y para reconocer una injusticia y para indignarme con razón, tengo que tener conocimientos suficientes para hacerlo. Porque si no, pierdo calidad argumentativa para discutir. Pierdo calidad argumentativa para participar en un debate, para participar en una deliberación y para obligar a tomar decisiones en un colectivo. Y este es un punto que después cada uno puede pensarse en un alumno de educación infantil. Bueno, pues la densidad cultural para comprender qué pasa en el huerto es importante, porque el objetivo no es que aprenda lo que pasa allí, sino que aprenda a pensar sobre las cosas que ve. Por lo tanto, que integre en su cabeza el hecho de reflexionar, como una manera de acercarse a la realidad. En cambio, hoy nos estamos encontrando con una forma de acercarnos a la realidad de muchas personas con diferentes niveles intelectuales, no es una cuestión de más listos o menos listos, como muy superficiales, muy de que van pasando y mirando y otras que van pensando. Entonces, esto, en las situaciones de aprendizaje-servicio, que además son motivadoras, es una pena perderlo. Es fundamental fijarnos en esta decisión. Y después hemos de pasar a la acción. Es decir, antes también lo comentaba Nieves, ¿no? Nosotros en nuestro grupo de trabajo, José María Puig, que es una persona que seguro que habéis leído muchos también, colega y excelente amigo, pues tiene un trabajo reciente sobre la pedagogía de la acción común, que me parece que es muy importante para entender muchas de las cosas que yo estoy planteando también, porque hemos compartido, y que en el fondo son como elementos claves para ver cómo nosotros hemos de pasar de una situación de reflexión básica, necesaria, de densidad cultural, para tener pensamiento crítico, pero no quedarnos ahí. Hemos de pasar a la acción, y a la acción compartida, al hacer juntos. Y ese hacer juntos es más fácil si sabemos aprovechar bien las nuevas tecnologías. Si sabemos, lo de nuevas tecnologías no se puede decir ya, las tecnologías digitales. Es decir, es más posible hacerlo juntos. Y además es más atractivo hacer algo juntos que hacerlo solo. Por lo tanto, tiene aspectos motivacionales también interesantes. Y una cuestión que también es destacable es el tema de la participación como tal. Es decir, la participación, de alguna manera, es un factor de aprendizaje. Todos sabemos, todo el mundo destaca la importancia de la participación como la importancia de la formación para la ciudadanía. Pero de participaciones puede haber de muchos tipos. Lo que se trata es de potenciar un tipo de participación que conduzca a una auténtica
ciudadanía participativa activa. Esto quiere decir, huyamos de situaciones de participación de figurante, del que está allí presente, pero no hace nada más. Huyamos de participaciones meramente consultivas, que son importantes, pero hemos de dar un paso más. Hemos de generar espacios de participación más proyectivas, más que digan lo que harían. Incluso que revisen los mecanismos de participación, metaparticipativas. Es decir, la participación no la podemos quedar reducida a un debate y una opinión. Y, por supuesto, ha de estar acompañada siempre, y ese es un fallo que a veces cometemos, de una rendición de cuentas con un retorno de que lo que se ha participado y se ha acordado y se ha hecho juntos y se ha iniciado una acción, informar de cómo está esa acción, qué puntos ha habido de dificultad, qué no puntos. Esto lo conocéis perfectamente. Bien, el APS, el aprendizaje-servicio. En todo este contexto que he explicado, propósito de la educación, ciudadanía, importancia de la reflexión, densidad cultural, el aprendizaje-servicio, desde nuestro punto de vista, y creo que también lo compartimos fácilmente, se nos presenta como un paradigma educativo. Es decir, obliga a repensar la educación, la práctica educativa, esto lo sabemos todos, puede contribuir a la transformación educativa actual, contribuye a la formación integral, es decir, no vamos a descubrir cosas nuevas aquí, pero de todo lo que hay aquí yo destacaría dos. Primero, lo de que puede contribuir a la transformación educativa necesaria hoy, este es un elemento para mí importante. Puede ser un factor, un tractor de cambio en la educación, pero no solo en la educación desde el punto de vista social y ético, sino en la educación en sí misma. Puede ser, y de hecho está siendo en algunos lugares y en algunas instituciones, como un factor de liderazgo, un cambio, un factor que conduce a liderar un cambio en las instituciones. Y eso creo que a veces no lo sabemos aprovechar suficientemente. Nosotros, desde nuestro punto de vista de la educación en valores y de los grupos de investigación que trabajamos, siempre últimamente decimos, atención, el aprendizaje-servicio ha permitido pasar de la educación en valores en modo estimulación a la educación en valores en modo acción. Es decir, estamos hablando quizás de lo mismo que hace 20 años, que hace 10, probablemente, pero hay un factor nuevo, y es que es un factor que promueve, que propicia, que conduce a la acción. ¿Por qué decimos que es un paradigma? Fundamentalmente por cosas como algunas ya las habéis vosotros pensado, porque produce un aprendizaje profundo, porque genera un aprendizaje colaborativo, porque, bueno, las cosas que aquí están puestas y que son conocidas. Pero yo quisiera insistir en las dos últimas. El aprendizaje-servicio es de los proyectos de aprendizaje-servicio, las actividades, integrar el aprendizaje-servicio en la educación como paradigma, realmente lo que hace es generar espacios de participación auténtica de una forma inmediata. Es decir, los centros, las instituciones que tienen integrada el paradigma del aprendizaje como paradigma están convencidos de que eso no solamente afecta a esos proyectos, sino que afecta al propio concepto de la educación. Y sobre todo consigue una cosa que en educación a veces no es fácil, que es genera motivación intrínseca. Todos sabemos que en educación y en general en la actividad humana hay unos bienes externos y unos bienes internos. Cuando una persona hace una actividad puede conseguir unos bienes internos, que es hacerla muy bien, sería filosóficamente la excelencia, que sería un bien interno, o puede conseguir bienes externos, un buen salario, prestigio. Los bienes externos, muchos de ellos son legítimos, pero a veces olvidamos los bienes internos. Cuando alguien está en una situación, un proyecto de aprendizaje-servicio, realmente logra unos bienes que son internos a la propia actividad. No es que le beneficien a él, es en la misma actividad de servicio donde encuentra la recompensa y la motivación intrínseca. Y creo que este aspecto es importante tenerlo presente para, como decíamos antes, aprovechar el aprendizaje-servicio para que eso ocurra y no sea meramente un espacio de satisfacción de los que participan, un espacio de realización personal de los estudiantes, sino que tenga... Y para acabar, quisiera transmitir de alguna forma, creo que estoy en el tiempo para acabar, ¿no? Quisiera transmitir de alguna forma como tienen ustedes las transparencias en su
pueden consultarlas perfectamente, estas consideraciones finales. La primera, que veo que de alguna forma pienso que he ido transmitiendo a lo largo de la exposición. Yo creo que hemos de pasar de momentos de indignación ante el mundo, de cómo está la situación, etcétera, este tipo de denuncia que hemos de seguir haciendo, a ver un poco el mundo con una actitud de más esperanza. Y creo que eso significa que hemos de entender nuestra profesión, como hemos dicho, de resistencia, de acción, pero que hemos de tener una actitud no ingenua, pero sí de esperanza, y hemos de transmitir esta sensación de esperanza a las generaciones más jóvenes. Y esto es fundamental. Hemos de ser conscientes por eso que a veces cuando hablamos de memoria histórica siempre la referimos al antiguo. La memoria histórica también debería de incluir qué está pasando y qué ha pasado en los últimos años. Hemos avanzado en muchas cosas. Las tasas de alfabetización han disminuido en el mundo. El feminismo ha tenido un auge impresionante. Es posible hoy que encontremos un número de democracias, muchas imperfectas, pero más que antes. Las guerras, por supuesto, no han bajado y en algún caso han aumentado, pero la actitud ante la guerra y ante el armamento es una actitud que ha ido a una dirección que a mi punto de vista positiva. Es decir, aquella frase que algunos dicen que tiempos pasados fueran mejor, no es cierto. Y para eso se pueden consultar perfectamente páginas web donde está claramente explicado aspectos y noticias buenas de lo que pasa en el mundo. Si la acción humana, esta acción que decimos de transformación, ha tenido efectos. Y esto hay que explicarlo, porque esto es una memoria histórica también. O sea, las juventudes actuales, las generaciones jóvenes, tienen que tener la confianza que si actúan, como en la película, pueden cambiar las cosas. Y transmitir esto es algo muy importante en el aprendizaje del servicio, contribuye claramente, porque ven unos resultados y una mejora de lo que estaba intentando. Pienso que, por último, insistir desde donde estemos, que los educadores tenemos nuestra responsabilidad, que el aprendizaje puede cambiar y liderar un modelo de educación, un paradigma educativo nuevo, pero que, atención, cada uno que aguante su palo. Y los políticos deben de ser conscientes que los discursos no sirven más que para hacer un discurso y que las prácticas reales de las políticas públicas son las que pueden permitir buenos empleos, actitudes de un sistema educativo no segregador, igualdad de condiciones en el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Y si eso no se produce, nosotros tenemos responsabilidad, pero también de denunciar la falta de responsabilidad de los demás. Esta es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nieves, muchas gracias Miquel. Y en las carpetas hay un papel para que ustedes puedan ir anotando las preguntas. Va a haber gente en los pasillos para recibir esas preguntas. Y bueno, para empezar, después de escuchar tanto sobre la relevancia de la formación de la ciudadanía en estos tiempos tan convulsionados que traía vos, Nieves, y que describía también Miquel, la pregunta que tenía es, ¿cómo pensar hoy la centralidad del compromiso de la formación ciudadana? ¿Y qué significa formar en clave de ciudadanía activa, participativa, como traía Miguel, sin caer en un discurso moralizante o en el adoctrinamiento, ¿no? Que muchas veces en el ámbito escolar o docentes tendemos a eso, ¿no? ¿Cuál es esa tensión? ¿Cómo salimos de ese dilema? Dos cosas de las muchas que se podrían decir. Una, reforzando esto que decía Miquel, muchos de ustedes se acordarán, los que estuvieron cuando Juan Carlos Tedesco, un gran educador argentino y latinoamericano, en este seminario hablaba de cómo en la actualidad la formación ciudadana tiene que estar anclada en la alfabetización científica, porque los problemas que discutimos requieren de más conocimientos y no solo de la gestión de las emociones, de lo que me gusta y lo que no me gusta, este candidato me simpatiza o este candidato no me simpatiza. Entonces, en ese sentido, creo que tanto Miquel como yo hemos insistido mucho en que lo primero que necesitamos para tener buenos ciudadanos es que sean gente seria y que sepan todo lo que necesitan saber. Y la segunda cosa, en Argentina este tema del adoctrinamiento
ha estado dando mucha vuelta. Incluso en la ciudad de Buenos Aires hay una línea telefónica habilitada por la Secretaría de Educación en donde los padres pueden denunciar a los docentes que consideren que se están excediendo en el adoctrinamiento de sus hijos. Cosa que para los que hemos enseñado educación cívica toda la vida genera como una tensión bastante difícil, porque si no se puede hablar de política en el aula, ¿cómo se hace para explicar cómo funciona el gobierno y por qué el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deberían ser poderes distintos? En ese sentido, me parece que lo que decíamos antes de aprender a conversar vale también para el diálogo entre docentes y estudiantes. Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar a nuestros estudiantes, aun cuando nos digan cosas que nos hacen hervir la sangre. Yo estuve hace no tanto tiempo en la presentación de un libro con el que había colaborado con un capítulo en esta misma sala y me encontré con algo que pensé que estaba extinguido. Me encontré con un grupo de jóvenes, muy jóvenes, con una argumentación claramente fascista y que nos reprochaban lo que habíamos escrito, no porque lo hubieran leído, sino porque un diario que ellos leen decía que nosotros éramos de un izquierdismo absoluto. A mí me costó mucho esfuerzo, confieso, escuchar a esos jóvenes decir las cosas que en mis tiempos decía gente muy vieja. Pero al mismo tiempo me pareció que era importante reconocer que para ellos esa era su verdad y que yo como educadora tenía que entablar este diálogo preguntándoles de dónde sacaban sus opiniones, por qué lo decían. Entonces me parece que formar ciudadanía hoy no es bajar línea, sino entablar conversaciones. Y lo último, y me lo habrán escuchado muchas veces, vuelvo a lo más esencial del aprendizaje-servicio. La democracia es un deporte participativo y uno no aprende a jugar un deporte sentado en el aula leyendo el manual o el reglamento. Hay que salir a la cancha. Lo más lindo del aprendizaje-servicio es que formamos a los ciudadanos del presente y del futuro en la cancha de la realidad. Y eso es lo que estamos aportando a una educación ciudadana que no sea puramente normativa. Sí, bueno, espera. De acuerdo con lo que dices, Nieves, totalmente el aprendizaje de servicio precisamente permite esto que tú estás diciendo y es central. Pero después también diríamos que no ha de haber una formación moralizante en torno a la ciudadanía, pero hay que pensar un poco que, igual que es importante el hecho de participar, no se puede aprender a participar si no participas, si no lo haces participando, y no se puede aprender a ser ciudadano reflexivo, inteligente, si no te dan espacios. Esto quiere decir que desde la primera infancia hemos de tener el foco puesto en el desarrollo de la agencia, de la capacidad de los niños y niñas desde pequeños de tener agencia, de tener capacidad de opinión, de tener capacidad de formular sus posiciones y de participar. El fomento de la agencia en ese instante desde la infancia y la creación de espacios de participación ciudadana desde infancia, adolescencia, etcétera, son centrales, porque es una forma de aprender a estar en el mundo. Entonces, no se trata de formar ciudadanos para cuando se incorporen, sino que están ya incorporados. Los ciudadanos existen desde el principio. Y aquí hay una pregunta que a veces conviene hacerse de tanto en tanto. ¿Cuánto tiempo hace que hemos escuchado a un niño o una niña con el mismo interés y respeto que a un adulto? ¿Cuánto tiempo hace esto? ¿Cuánto tiempo hace que hemos estado tiempo escuchando sin interrumpir la opinión de un niño o de una niña, por muy poco importante que nos pareciera? Desde el punto de vista pedagógico, hay como tres grandes condiciones básicas para desarrollar la agencia. Una es que la persona se sienta aceptada como persona. Otra es que se sienta querida afectivamente. Y otra, y esa es importante también, que sepa que en el contexto de la participación y de la sociedad hay unos esquemas de referencia que han de respetarse. Le podemos decir normas. Las normas son garantía de confianza si la sociedad es democrática. Por lo tanto, y tiene posibilidad de cambiarlas.
Estas tres cosas, aceptación de la persona. Aceptación de la persona no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que hace. Todo el mundo sabe cuando una persona es aceptada o no. O sea, es muy distinto decir a un niño que es tonto que ha hecho una tontería. Si dices que es tonto, estás negándolo. Si ha hecho una tontería, le estás corrigiendo, pero lo estás reconociendo como persona. Entonces, yo creo que estas tres cosas, que son pequeñas, pero son las tres cosas que pueden permitir a un niño, una niña, y a un joven, y a un adulto incluso, sentirse capaz de hacer, ser autónomo, tener agencia, tener poder sobre lo que está haciendo. Esta condición no es suficiente para participar. Después ha de haber espacios, pero es necesaria. Si no hay esta condición, el adoctrinamiento es mucho más fácil. Y para acabar, una cosa sobre esta reflexión, y es que de todas formas hay muy pocas cosas, pero en algunas cosas yo sí sería moralizante. Por ejemplo, en el tema que afecta, hay dos grandes problemas, el tema que antes lo comentábamos, cambio climático e inclusión. Si este planeta no se aguanta y no hay inclusión, convivencia, nos vamos a hacer puñetas. Es decir, esos dos valores, ahí no podemos tener una actitud, ahí hemos de ser beligerantes. Hemos de convencer de que esos son valores que deben ser estimados como valores y practicados. Esto no quiere decir que no estemos en condiciones de escuchar opiniones distintas. Es más, yo creo que la mejor manera de defenderte cuando tienes una posición beligerante es decir, busca argumentos distintos, discutemos sobre eso, dialoguemos de por qué tú crees que el cambio climático no es un problema, de por qué estas noticias que aparecen son o no son ciertas, y después deshagamos un poco el juego de las palabras. Es decir, la palabra inclusión es un término que lo utiliza todo el mundo, pero ¿cómo se utiliza? Desde las posiciones más conservadoras, diríamos, y liberales, a veces malentendidas, la diversidad se entiende como una actitud tolerante. Desde las posiciones más republicanas, diríamos, se entiende que la sociedad está en construcción y, por lo tanto, la inclusión es el motor de la construcción de la sociedad, no un sistema de integración de gente de fuera. Entonces, en estas dos cosas yo sería moralizante, pero un moralizante, diríamos, abierto, en el sentido de decir, mira, yo pienso esto y esto yo voy a luchar para que tú te lo creas, pero si no lo hace, no voy a conseguirlo tampoco. Por lo tanto, que se quede con su agencia en una posición que se quede, ¿no? Esta es una opinión, pero bueno, ya sé que es fácil de decir y difícil a veces de hacer. Gracias. Bueno, el tema de la formación de ciudadanía surge en las preguntas y querría seguir con este tema porque me parece que es un tema clave que surgió y que nos hace falta como sociedad hoy. Y esta pregunta dice, ¿qué rol tienen las escuelas como instituciones en fomentar la ciudadanía activa? El año pasado usé una frase de uno de los fundadores de la República Italiana, que decía que la escuela es la única institución que puede causar la magia de convertir a un súbdito en ciudadano. Y a mí me parece que hay muy pocas instituciones que en el hoy de la humanidad se estén ocupando activamente de formar ciudadanos. Porque incluso la universidad a veces considera que, bueno, sus estudiantes ya son ciudadanos, así que ya está. Entonces me parece que es una responsabilidad única y que me parece que nos desafía en cómo funcionamos como institución, porque sabemos que a veces somos instituciones muy poco democráticas, pero nos desafía sobre todo como educadores en qué vínculo establecemos con nuestros estudiantes y qué vínculo le permitimos a nuestros estudiantes tener con la realidad, con la comunidad y con la posibilidad de hacer una experiencia de ciudadanos de 4 años o ciudadanos de 17. Quizás hablo sobre todo por la experiencia latinoamericana. Nuestros programas de educación ciudadana estaban muy fundados en el aprendizaje de la norma. Y yo fui profesora de educación cívica en tiempos de dictadura, igual tenía que enseñar las partes de la Constitución argentina, que no estaba en efecto para nada, así que era como una profesora de educación en ciencia ficción. Pero tenemos que pasar de esa educación puramente normativa y puramente discursiva
a una educación cívica que saque a los estudiantes a la cancha de la realidad y que sea el espacio donde podamos tener las conversaciones que quizás se han dejado de tener en las familias y en otros espacios sociales. Sí, yo también. Yo creo que la escuela tiene un papel muy importante. Es decir, y lo que creo es que nuestra sociedad debería de ser más activa, más proactiva en fortalecer la escuela. La escuela debe fortalecerse. Si no fortalecemos la escuela, perdemos un espacio impresionante de ciudadanía. Es decir, porque la escuela es de los pocos lugares que quedan que pueden generar sentido de pertenencia. No lo genera ni el mundo del trabajo. Pensemos en toda la filosofía de Sennett, ¿no?, sobre la formación del carácter. Y yo no soy partidario de la formación del carácter de una manera extrema, porque eso lleva a comunitarismos que no me convencen del todo, pero sí que es cierto que el sentido de pertenencia es una necesidad para construir ciudadanía. Entonces, el único espacio hoy día donde en principio el Estado puede mandar para que se haga o no esto es la escuela. Porque a la familia no le puede mandar lo que quiera, pero hará lo que le dé la gana. Y la sociedad en general, ni el mundo del trabajo, las personas estamos en un mismo lugar durante años. Las familias no tienen la estabilidad que tenían antes, para lo bueno o para lo malo, pero no generan sentido de pertenencia. Los hijos y las hijas tampoco generan sentido de pertenencia en sus parejas. Es decir, hay una especie de liquidez que el único espacio que puede estar un poco protegido y que además es un espacio libre porque es un espacio laboratorio, la escuela, que es donde se hacen cosas que fuera serían de otra forma, es la escuela. Por lo tanto, la escuela hay que fortalecerla y mucho. Y mucho, primero por esta razón y después por otra, porque crear sentido de pertenencia en la escuela significa apostar por una escuela, repensar la escuela, que el aprendizaje de servicio para eso sirve y mucho, con las tres patas. En el caso nuestro, yo ahora aquí no diría tanto las tres patas clásicas nuestras, sino razón, sentimiento y voluntad, que esto ya lo dijo Zubiri hace mucho tiempo. Razón, sentimiento y voluntad. La escuela ha trabajado la razón toda la vida. El sentimiento no tanto, las emociones mucho, a veces en exceso y no siempre bien. Pero el tema de los sentimientos sí que también lo ha trabajado. Pero tiene la asignatura pendiente de la voluntad. La voluntad no está suficientemente trabajada. Es necesario hacer una apuesta fuertísima por la voluntad, porque si no, no hay comunidad, no hay ciudadanía. La ciudadanía significa renuncia, significa interés común y que no solo el interés particular es bueno porque es particular, sino es bueno si no va en contra del bien común. Todo este tipo de cosas que todos sabemos requieren, o sea, educar en la solidaridad tiene que ser que la persona esté preparada para aceptar la contrariedad, porque si no es muy difícil. En situaciones de dificultad, cuando todo es fácil, se puede ser solidario todo el día, pero cuando está en juego el puesto de trabajo, cuando está en juego los servicios públicos, cuando está en juego en pagar impuestos, cuando está en juego todo lo que es la redistribución de la política económica de un país, cuando pasa eso, si no hay una educación en dificultades, en la contrariedad, no se acepta el sentido de ciudadanía. O sea, yo creo que la escuela es básica. Si desapareciera la escuela, se tendría que volver a inventar. Y pero no por el tema de que la tecnología sustituya a la escuela. Claro que sí, la tecnología y la inteligencia bien utilizadas pueden ser una ayuda enorme para trabajar estos temas, porque va a haber más tiempo para trabajar estos temas, porque el resto se va a poder utilizar de una forma mucho más eficiente a través de sistemas tecnológicos. Pero claro, esto es un cambio total. Entonces, esto es fortalecer la escuela y cambiar el enfoque de la escuela. Y creo que por ahí podemos ir. Y ahí es donde el aprendizaje de servicio, recuerdo que en una publicación lo habíamos puesto, el aprendizaje de servicio podría tener un espacio más cómodo porque no tendría que estar luchando con los contenidos duros, sino que la parte blanda de la escuela tendría importancia. Entonces esto, a lo mejor soy muy optimista, pero una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo. Hacemos una última pregunta, un poco para aterrizar, pero aterrizar y seguir conversando sobre el tema de la formación de la ciudadanía. Dice, en el marco de la formación de una ciudadanía con densidad cultural, como decías, Miquel, ¿qué papel puede tener el arte como gestor del cambio social? Bueno, a ver, es una pregunta muy genérica esta, O sea, el arte yo creo que puede tener muchas dimensiones, pero destacaría quizás
Tampoco nos había explicado lo que nos iba a preguntar, ¿eh? O sea que... Estas son del público. Es del público, es del público. Ah, esto es del público, porque digo, esto no estaba previsto. Muy bien, muy bien. No, el arte yo creo que tiene dos dimensiones muy importantes. Igual que he dicho antes lo de la voluntad, en la educación hemos insistido mucho en todo lo que es la lectoescritura, pero en cambio no el pensamiento visual, ni el lenguaje visual. Hemos trabajado una parte del hemisferio. Entonces, claro, hay muchísimas cuestiones de participación, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de que el diálogo sea, como decía, que para mí es un factor fundamental, que el diálogo sea realmente aceptando opiniones distintas, que solo mediante el dominio de los códigos lectoescriptores no es suficiente. Hay una parte importante de la comunicación no verbal, de la expresión visual, del arte, que transmite mensajes que no tenemos por qué entender en clave clásica de los códigos de la escuela y que en cambio son formas que pueden perfectamente contribuir a un tipo de diálogo distinto. También confío en, como muchas veces se ha dicho, la potencia de la música, de las artes en general, para unir a los pueblos. Todo esto estoy de acuerdo. Pero en concreto en la escuela lo que para mí abre es un espacio, un hemisferio, que creo que después en situaciones de conflicto, en situaciones de búsquedas de acuerdo, de construir juntos, si no lo tenemos es más difícil. Yo creo que esta dimensión, y la prueba es que las personas que tienen desarrollado más que otras esta dimensión, son personas que en un momento determinado son capaces, en mi opinión, de ponerse en el lugar del otro de una forma más fácil. No todo lo va a resolver el arte, pero sí creo que falta darle el papel que toca, pero falta darle porque también ha faltado en nuestra formación. Porque cuando hablamos de la escuela de hacer no sé qué y no sé cuántos, lo ha de hacer con unos docentes formados con lo que no es, o lo que no se necesita. Por lo tanto, ahí hay un problema de déficit que no es un tema fácil de mañana. Por supuesto, al que se le ocurra hacer un currículum, que diga que eso se ha de hacer y nada más, vale más que se calle, porque esto ya ha pasado otras veces. Si no hay más cambio que simplemente una normativa, esto no funciona, ¿no? Yo solo aprovecho para pasar la pausa publicitaria. En nuestro sitio web pueden encontrar un manual de aprendizaje de servicio en las artes, que desarrollamos un programa a nivel latinoamericano en este sentido. Y me parece que dos cosas. En el hoy de la humanidad me parece que las artes tienen también la posibilidad de expresión de identidades, tanto a nivel personal como a nivel de pueblos, de identidades culturales, que es indispensable incorporar en la escuela, y que los modos en los que se expresan las nuevas generaciones tienen mucho más de visual que de lectoescritura. Y en ese sentido creo que hay un nuevo despliegue de las artes que no siempre los adultos reconocemos como tales porque no son Leonardo da Vinci, pero que en lo multimedial hay mucha expresión artística como expresión de una identidad cultural de una generación que también la escuela debería aprender a leer, a entender y a vehiculizar. Perdona que vuelva a intervenir, pero es que esto que has dicho es muy importante, porque antes, la manera como hemos expresado, parecía que faltara esta formación. Lo que falta es la formación del docente para saber trabajarla pedagógicamente, porque nos ha pasado incluso en la facultad, es decir, a mí me ha pasado, es decir, los alumnos han hecho trabajos con herramientas tecnológicas y visuales incapaces de hacerlos yo, pero en cambio yo seguía juzgándolos en función de los textos basados en informes, tesis, tesinas. Claro, esto ha cambiado, es decir, 100.000 vueltas dan y con una capacidad expresiva mucho más potente. Ahí los que fallamos somos, por lo tanto... Bueno, muchas gracias. Un placer, seguiría mucho tiempo más conversando. Quiero cerrar con dos líneas. Un aprendizaje que me llevo de estar conversando con ustedes y es la información, como decíamos, no cambia las conductas, comentó Miquel. Ahora, Torrendel trajo esto de las experiencias reflexionadas, vos le agregaste reflexionadas y rigurosas. Y ahí sí creo que el aprendizaje es, por más aprendizaje y servicio solidario, en esta línea, ¿no? Experiencial, reflexionado, riguroso. Eso en tanto aprendizaje. Y lo segundo que me llevo de esto es,
Mientras que las tecnologías o los algoritmos buscan la comodidad, esto de escucharnos solamente a nosotros, el APS puede promover cierta incomodidad, ¿no? Y tal vez como docentes, nuestra tarea será poder sostener y promover esa incomodidad, como me resuena esto del conflicto cognitivo desde lo pedagógico, pero más en lo social, ¿no? Entonces ahí como invitaciones, tal vez el rol que nos toca en los próximos años como docentes es esto de sostener estas incomodidades para generar más aprendizajes. Bueno, muchas gracias, un placer y seguimos con la jornada.